buenas noches. Se abre la sesión especial de la Academia Nacional de Medicina para este jueves 19 de febrero de 2015. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Sesión especial. Programa. Primero, saludo del presidente de la Corporación, académico Dr. Juan Mendoza Vega. Segundo, presentación del libro Pensar en la Medicina, ponente, autor, académico Dr. José Félix Patiño Restrepo. Tercero, comentario, académico Dr. Gabriel Carrasquilla Gutiérrez. Cuarto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Hay una comunicación, la voy a leer. Bogotá, 18 de febrero de 2015. Señores Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Respetados señores, les agradezco la invitación a participar en la presentación del libro Pensar la Medicina, a celebrarse en la ciudad de Bogotá el 19 de febrero del presente año. En esta ocasión, y por compromisos académicos adquiridos previamente, lamentablemente no me es posible acompañarlos personalmente en tan importante evento y me veo obligado a declinar la invitación. Reciban un atento saludo de mi parte y mis mejores éxitos en el desarrollo de esta actividad. Firmado Ignacio Mantilla Prada, Rector, Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, señor secretario. Esta es la segunda sesión del año para la Academia y ciertamente es una sesión especial en más de un sentido. En primer lugar, porque presentar un libro serio de un autor que es académico y académico muy destacado, es ya algo especial en la Academia. Pero además es que si alguien en esta academia es respetable, y perdónenme que le falte a la humildad, sin duda, alguien que es muy cercano a lo que uno pensaría un humanista del Renacimiento en el más amplio de los sentidos, es el doctor José Félix Patiño. Todos hemos asistido durante bastantes años a lo que ha hecho el doctor José Félix Patiño por la medicina, por la universidad y en especial por la Universidad Nacional, pero también por la Universidad de los Andes, y a eso vamos, y por esta academia, de manera que exceder en elogios hoy ese testimonio que cada uno de nosotros tiene, pues parecería un poco fuera de tiempo. No lo es. No lo es porque siempre ha sido importante señalar las ejecutorias de quienes muestran al país, a la profesión, un camino y un camino firme que realmente vale la pena seguir. El doctor José Félix es esa clase de persona y por eso me complace mucho en tenerlo hoy aquí. Ustedes recuerdan, el doctor José Félix fue rector de la Universidad Nacional y la reforma que él introdujo ha merecido los más altos elogios y el establecimiento de una cátedra que lleva su nombre y cuya primera lección se dictó en días pasados, porque la universidad reconoce que le dio un vuelco fundamental. La sacó de la universidad del siglo XIX y comienzos del XX para ponerla en la firme ruta de la universidad del siglo XXI, y eso hace ya 50 años y largos. Ha sido director ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina, un magnífico esfuerzo por tratar de que las facultades de medicina del continente adquirieran la calidad que este continente necesita. Ha sido autor de varios textos de gran profundidad.
ha sido el pionero de asuntos tan importantes como la nutrición especializada para los pacientes y especialmente para los pacientes de cirugía. Es decir, podría seguir citando méritos y ciertamente todos estarían en la memoria de ustedes y servirían para señalar esta sesión como especial por su intervención. Pero el libro mismo es un libro excepcional. He tenido oportunidad de hojearlo, el doctor Carrasquilla hará el comentario del caso, pero les garantizo que vale la pena tener ese libro, que los médicos deberíamos leerlo y que los docentes y los señores decanos que tienen la bondad de acompañarnos hoy encontrarán en esas páginas muchos motivos de inspiración y muchos motivos de apoyo a su labor. Precisamente la editorial de la Universidad Nacional, que es la que publica el libro, ha puesto una posición para que quienes quieran adquirirlo lo puedan hacer en el vestíbulo de nuestra academia. De manera que yo creo que debo dar simplemente la palabra al doctor José Félix Patiño y vamos a ver por qué esta sesión es especial y este libro es un libro muy especial. Doctor José Félix, por favor. Señor ex rector de la Universidad Nacional, doctor Moisés Wasserman, señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, doctor Ariel Ruiz, señor decano de la Facultad de Medicina del Rosario, mi colaborador de muchos años, Gustavo Quintero, doctor Roberto Esguerra, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y gran director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar por muchos años. Y todos ustedes que me acompañan esta noche, les doy la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí en esta tarde lluviosa, con un tráfico tan pesado. Entonces llegar aquí es una proeza. Muchas gracias. Pensar la medicina es el título, pero tengo que empezar por un acontecimiento histórico que ocurrió este lunes, es decir, hace 4 días. El presidente Santos firmó la ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud. Y él dijo en esa ocasión que la historia de la salud se partió en 2. Yo creo que eso es así. Y buena parte del libro, la última parte, la 4ª parte, tiene que ver con esto, de manera que voy a desarrollar esa parte un poco más. Yo parto de 2 principios o 2 premisas. La salud es un derecho, no es un negocio. Y la medicina es una profesión, no un oficio. Como profesión tiene los 4 grandes componentes que conocemos: el capital intelectual, que es el más vasto, el de más rápido crecimiento, la autonomía en la toma de decisiones, el compromiso de servicio con la sociedad, que en el caso de la medicina es el más profundo, y la autorregulación. Las profesiones se autorregulan, los oficios se regulan. Y no hay una profesión más autorregulada que la medicina. Este es el libro que editó en forma realmente muy lujosa la Universidad Nacional de Colombia. Es el 3er libro que tiene la bondad de editarme. Se hizo en un papel especial con tipos de la tipografía. Manuel Ancísar, que fue el primer rector de la Nacional en el siglo XIX, tenía una tipografía en Caracas y luego aquí en Bogotá. Entonces los tipos, el papel, hasta la tapa,
todas tienen unas características especiales. Fue editado por Gustavo Silva, quien no nos acompaña esta noche, filósofo, asesor de la rectoría de la universidad. Y yo a veces cuando miro el libro pienso que tal vez no debe decir ahí José Félix Patiño, sino Gustavo Silva, porque realmente él vino, me trajo todas las fotocopias ya dividido en las secciones, entonces yo no tuve sino que decirle que estaba bien. Entonces de pronto es injusto que aparezca mi nombre ahí, debería ser más bien el de Gustavo. Pensar, dice la Real Academia Española, que es imaginar, considerar, discutir, reflexionar, examinar con cuidado algo para formar dictamen. Y según Aristóteles, reflexionar y entendimiento van juntos. Y dice el diccionario de la Real Academia que es la potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce, es la razón humana, la razón humana. Hipócrates de Cos vivió en la época de gloria de Grecia, posterior al siglo de Pericles, pero su maestro fue Platón, y aquí se ve a Aristóteles y unos médicos en la Academia de Platón discutiendo asuntos realmente filosóficos, cuando ya Hipócrates había retirado de la concepción filosófica y sobre todo de la concepción teúrgica de la medicina como algo que se relacionaba con los dioses, que eran los que causaban las enfermedades y curaban las enfermedades, y creó la medicina racional. Este, lo reconocen ustedes, es un fragmento del fresco en el Vaticano de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, y él decía, Aristóteles decía eso, reflexionar en términos aristotélicos es entendimiento. Y por primera vez planteó la palabra metafísica, que él llamó la filosofía primera, conocer los principios y las causas primeras, lo que va más allá de la física. Contrariando a su maestro Platón, habló de la realidad, lo que verdaderamente existe, que son los entes individuales, y habló de la sustancia y la estructura. Nosotros hablamos en términos de sustancia y estructura también en medicina como anatomía, y hablamos de fisiología, que es el funcionamiento de esa sustancia y esa estructura, y ocurren accidentes, y el accidente es la enfermedad o uno de cualquiera de los eventos que pueden alterar el estado de salud. Y él realmente fue el creador del método científico, y dijo, sin experimentación no hay verdad. Aquí en el fresco pues está Platón, tiene aquí el Timeo, y está Aristóteles, y tiene la ética a Nicómaco, que yo la encuentro muy buena para poder plantear la ética quirúrgica en el marco de la ética nicomaquea. Fernando Guzmán, que está aquí y que es además de médico, es abogado y es un filósofo, me dice que él prefiere más bien la ética de Kant a la ética de Aristóteles para aplicarla a la cirugía. No sé si el doctor Hernando Aunza, que es el director de la Asociación Colombiana de Cirugía, estaría de acuerdo en que es mejor, es más fácil meter la ética quirúrgica en el marco de la ética nicomaquea, o es más fácil meterlo en el marco de la ética de Kant. Alejandro Haddad, un discípulo nuestro en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ahora es un personaje, como muchos de ustedes saben, en el Canadá, en la Universidad de
Él estaba en Toronto ahora, estuve en Oxford, y en una reunión hace un par de años, médica, dijo: ¿quién sabe qué es medicina y de dónde viene el término? Y todos éramos médicos en la audiencia. Levanten la mano el que sepa, y nadie levantó la mano. Bueno, pues entonces nos dijo: medicina viene del latín, de medicina, ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades, y medicina, de curar, de medicar. Y aquí está la estatua de Esculapio, el padre de la medicina, realmente el dios de la medicina, y fíjense que tiene solamente un bastón y fue una sola serpiente. Con mucha frecuencia se cree que el caduceo, que es el de dos serpientes, que es el signo del comercio, de la ganancia, del negocio, y se lo pone como el signo de la medicina. No, el caduceo es de Mercurio y el bastón de Hipócrates, de Esculapio, tiene solamente una serpiente. Reconocemos en Hipócrates de Cos, quien vivió entre el año 460 y probablemente murió en el 377. 460 se sabe tal vez con seguridad porque correspondió a la 84ª Olimpiada, pero en la fecha de su muerte sí no se sabe. Hay como 10 años entre unos autores y otros. Yo he escogido 377, me parece que es la más correcta. Y él lo que hizo fue disociar la medicina de todas esas creencias de la teurgia. La teurgia es lo que logra uno comunicarse con seres superiores y de la religión, y la convirtió en una ciencia, la convirtió en algo racional, y fue la primera ciencia que tuvo la humanidad. Fue la medicina, por la obra de Hipócrates en su corpus hipocrático, los tratados hipocráticos, que son de 72 libros, el primer texto científico que tuvo la humanidad. El árbol genealógico de él es bien interesante. Aquí está el dios Asclepio, 11 generaciones después está Nebros, que fue un gran médico. Todos estos son médicos. En esa época solamente los médicos estudiaban medicina, o sea, hacían médicos. Y aquí hay otro Hipócrates, que es el abuelo de Hipócrates de Cos, y su padre fue Heráclides. De manera que es el 15º o 19º descendiente de Asclepio. Por eso algunos lo llaman con justicia el divino Hipócrates. ¿Qué fue lo que él hizo? Él cristalizó el conocimiento racional que se creó primero en la península de Cnido, donde hubo la primera escuela de medicina racional de Grecia, por allá por el 700 a.C., y la de la isla de Kos, muy cerca de la península de Cnido, que es como del 600 a.C., y él nació en el 460, unos 150 años después de la creación de la escuela. Pero convirtió la escuela de medicina, creó la escuela de medicina y convirtió lo que era un templo, un Asclepión, lo convirtió en una escuela de medicina y creó la medicina como una ciencia, basada en un sistema de diagnóstico con fundamento en la observación clínica y el razonamiento lógico. Cuando uno le dicen que la medicina basada en la evidencia nació en Oxford o en McMaster, resulta que la medicina basada en la evidencia nació en Hipócrates. Si ustedes leen los textos hipocráticos, lo que él plantea es precisamente eso, que hay que basarse en los hechos. De manera que estructura la medicina como una ciencia sistemática, una contribución monumental en el desarrollo de la civilización occidental, y algo muy importante, dio al médico la más elevada inspiración que jamás ha tenido y nos creó un marco
un marco ético, moral y deontológico, que sigue siendo válido. 2500 años después, nosotros nos movemos en la ética hipocrática. Esto es una afirmación muy correcta. Él hizo dos contribuciones fundamentales. La figura del médico, porque definió cómo debe ser el médico, hasta en su presentación, por supuesto en su comportamiento, y la creación de un método. Esas fueron las dos grandes contribuciones de Hipócrates. Y este es un dibujo del Departamento de Historia del Gobierno de Grecia, y este es la escuela de Kos, pero corresponde a la época helenística, es decir, entre el 300 y el 30 antes de Cristo en Alejandría, que por esa época tenía una gran escuela de medicina y administraba la escuela de medicina de la isla de Kos. Y esta es entonces la escuela de medicina de Hipócrates. Yo creo que pocas facultades del mundo hoy día, doctor Ruiz, doctor Quintero, tienen unas instalaciones como estas. Se dice que hacía consulta debajo de un árbol, y el departamento de turismo de la isla de Kos tiene un árbol rodeado de una cerca, y dicen que ese es el árbol de Hipócrates. Tendría 2500 años, pero resulta que hace 2 años en Francia se descubrió un árbol de 1700 años de edad, y se pudo comprobar que sí eran 1700 años. De manera que yo creo, aquí veo a la exministra María Teresa Forero, bienvenida, y tú siempre, que fue mi discípula. Me enorgullece que haya sido mi discípula. María Teresa, yo creo que el Departamento de Turismo de la isla de Kos tiene razón, ese es el árbol de Hipócrates. La ciencia se partió en dos. Doctor Wasserman, yo creo que usted está de acuerdo conmigo que probablemente este es el descubrimiento más importante en la historia de la biología. El descubrimiento de la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico por James Watson, americano, y Francis Crick, británico. Aquí tienen el modelo y aquí está el dibujo en el artículo. Este es un artículo que yo le digo a mis discípulos, todo médico debe tener este artículo, de Nature de 1953. Un artículo muy sencillo, y este es el dibujo de la estructura doble helicoidal del ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué pasó entonces? Que la biología se partió en dos y nació la biología molecular, la biología celular. Aquí están ellos dos en Cambridge, aquí está el King's Chapel. Yo estuve visitando el laboratorio Cavendish en la Universidad de Cambridge, que desgraciadamente lo tienen ahora como un depósito y no como un templo. Y la medicina, la biología nueva que nacía, fue tan importante que muchos de ustedes conocen este libro, El octavo día de la creación. Así lo llamó este autor a ese descubrimiento y a la repercusión de ese descubrimiento, el octavo día de la creación. Y la biología pasó a ser ahora biología celular, biología molecular, y vino un reduccionismo máximo que nos llevó a un amplísimo horizonte al meterse uno ya dentro de la célula y comprender el funcionamiento mismo de la célula y por consiguiente las bases moleculares de la vida y por supuesto de la enfermedad. Y la medicina pasó de ser arte a ciencia, y es justo decir que solo hasta la segunda mitad del siglo XX la medicina vino a convertirse en una ciencia. Hasta entonces era un arte. Lewis Thomas, que fue decano en Yale y en la Universidad de Nueva York y presidente del Memorial, el decano del Instituto de Cáncer de Nueva York,
escribió este libro que es bastante autobiográfico, pero le da ese título, La más joven de las ciencias. Y si uno es estricto en la definición de ciencia, sí puede aceptar o debe aceptar que la medicina vino a ser ciencia solo después del descubrimiento de la estructura molecular del ADN. Nosotros como médicos tenemos que enfrentarnos a dos dimensiones de la condición humana. El primero es la duración de la vida y el segundo la calidad de la vida. Si uno mira la pirámide que construyen los demógrafos, en un país en vía de desarrollo o subdesarrollado, la mortalidad empieza desde que nacen y ya no es un rectángulo como sería en un país desarrollado, sino es una verdadera pirámide. Y muchos llegan a los 80, unos pocos llegan a los 90 y muy pocos llegan a los 100 y ya todos tienen que morir. En un país desarrollado, esta es la pirámide correspondiente a Suecia, ven que es casi un rectángulo y hay unas muertes que llaman ellos inevitables, que son las de los accidentes y el suicidio fundamentalmente. Pero cuando llegan a la edad de 70 y 80 años, ahora sí empiezan a morir y terminan muriendo entre los 80, los 90 y muy pocos llegando a los 100. Esto se ve aquí. Ven ustedes que en las edades que están aquí no hay casi mortalidad en un país como Suecia, pero al llegar a los 75 años el número de muertes es muy alto y luego empieza a descender porque ya queda muy poca gente para morir. Entonces esa es la única razón por qué desciende la curva y que prácticamente muy pocos llegan a los 100 años. Nosotros en medicina hemos logrado disminuir la mortalidad prematura, no solo nosotros, sino las condiciones sociales, las condiciones de vida, la alimentación, la vivienda, ha hecho que la gente viva más. Cuando yo era estudiante de medicina, trataba pacientes jóvenes. Ahora que soy profesor de medicina, veo pacientes viejos. Y oí a uno de mis residentes dictando, paciente joven de 70 años. Y cuando terminó le pregunté, pero ¿cómo dices que es joven? Dice, profesor, todos los que tengo son de más de 82 años. Y tengo uno de 102. Entonces, le dije, tienes toda la razón. Cuando yo estaba de tu edad, yo decía, paciente de edad avanzada de 60 años. Nosotros logramos aumentar la longevidad, pero con eso incrementamos la morbilidad. Y entonces en la edad avanzada vienen las enfermedades degenerativas, el cáncer sobre todo. Si uno no muere por cáncer, tiene que morir por una de estas otras enfermedades y durante los últimos años de vida hay una gran morbilidad. Por consiguiente, lo que debemos hacer ahora en medicina es disminuir la morbilidad, mejorar la calidad de vida, porque ya hemos logrado aumentar la longevidad. Seguramente este es el aparato más importante que ha construido el hombre, el computador. Y muchos dicen que que es una expresión máxima de la tecnología, es deshumanizante. Y yo siempre digo, el automóvil es un amplificador de la capacidad de locomoción del hombre. El computador es un amplificador de la capacidad intelectual del hombre. Por consiguiente, el computador es humanista, porque aumenta la capacidad intelectual
Y yo digo, la informática no puede ser considerada en términos de hardware y de software nomás, sino fundamentalmente como metafísica de la informática. Y entonces con la informática tenemos realmente toda una nueva epistemología y tenemos toda una nueva pedagogía. La estructura molecular del ADN hizo nacer, como les decía, la biología molecular, y poco tiempo después, hace poco, se descodificó el genoma humano. Allá arriba dice descodificación del genoma humano, y entonces vamos a cumplir lo que dijo Paracelso, ese médico de la Universidad de Basilea del Renacimiento, persona muy controvertida, no doctor de Francisco, usted que es historiador, porque unos lo ven como un gran médico, pero él también era alquimista, y decía que había logrado construir seres humanos con semen que mezclaba con otras sustancias por la noche y nacían unos hombrecitos muy chiquitos, pero tan débiles que ya con la luz del sol morían. Y le tocó huir de Basilea porque lo iban a quemar por mentiroso. Pero de todas maneras es una de las grandes figuras de la medicina del Renacimiento, y él dijo, seremos como dioses, duplicaremos el mayor milagro de Dios, la creación del hombre. Miren esto es 1993, en Montreal, en una reunión de la American Fertility Society, estos dos caballeros, Stillman y Hall, de la Universidad George Washington en la ciudad de Washington, presentaron la clonación del primer ser humano, solo que no lo dejaron avanzar más allá de unas pocas etapas embrionarias. Pero entonces eso motivó una preocupante carátula de Time, y se preguntó hasta dónde vamos con esto, dónde debemos trazar la línea. Ustedes saben que hoy día en la mayoría de los países está prohibido clonar seres humanos, pero sí con los animales, y se llega a esto. Aquí en este animal, que es una mezcla de una mula y de una cebra. Y ha surgido en la ingeniería una rama espectacular, que es la ingeniería biomédica, y nos ha permitido hacer los diagnósticos y operar. Los quirófanos como el que tenemos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, muy avanzados, equipos de diagnóstico. Miren estos doctores, la interfaz para nosotros los cirujanos, no doctora Baunza, era el campo operatorio. Él era residente cuando yo llegué de los Estados Unidos, pero era buen residente y resultó ser muy buen cirujano. Y el campo operatorio era la interfaz y era sensorial. Uno lo veía, metía la mano, lo tocaba, exploraba, ¿no, doctor Holguín? Palpaba. Ahora lo ve todo en las imágenes. ¿A quién se le ocurre meter la mano y escarbar el abdomen cuando todo lo puede ver en un TAC mejor que si estuviera tocándolo? De manera que esta tecnología nos ha llevado a una medicina tecnología dependiente. En la Navidad de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen tomó esta radiografía de la mano de su esposa. Ahí se ve el anillo. Esta es la primera radiografía que se hizo en el mundo. Unos 5 años después se hizo una similar en la Universidad de Yale, que yo tuve ocasión de verla, y esa curiosamente casi nadie la menciona en la historia. Pero estas son las imágenes diagnósticas de ahora. Entonces uno tiene esta imagen de la aorta, miren esto, pero además la puede ver por dentro, sin tener, esta es la visión por imágenes diagnósticas del interior del aneurisma con placas de calcio,
o ve uno el sistema urinario completo, o ve uno el colon sin introducir un colonoscopio, y encuentra uno los pólipos y los ve tan claros como los ve con el colonoscopio. Es decir, con las imágenes diagnósticas estamos llegando a unos grados de perfección enormes. Una pintura muy famosa del venezolano Arturo Michelena, estuvo prácticamente toda su vida en París. Y esta pintura es el médico que va a una casa donde está un niño, siglo XIX, vean la cara de angustia de los padres, y ¿qué puede hacer este médico? Diferente de consolar, no tenía antibióticos, no tenía laboratorio, no tenía imágenes diagnósticas. Y hoy tenemos esto. La semana pasada se instaló en la Fundación Santa Fe de Bogotá el robot Da Vinci. Este aparato está haciendo la cirugía sin temblor, sin duda, y con precisión completa. Y este es el quirófano de hoy día. Miren dónde está el paciente y miren dónde está el cirujano. Y miren el instrumento que usa. Y este instrumento tiene más movimientos que la mano humana. Puede hacer más cosas que la mano. Y se hacen operaciones a distancia del paciente. Pueden estar en otro piso del quirófano o pueden estar en otro continente. Ustedes saben que ya se han hecho operaciones desde los Estados Unidos con el paciente en Suiza. Y la Universidad de Yale tiene en Hawái una unidad y hace operaciones que hasta donde yo sé son todas experimentales. Todavía no sé si han hecho alguna en humanos, pero esa es la telecirugía. ¿Para dónde va la cirugía? Eso nos lo hemos preguntado en la Asociación Colombiana de Cirugía muchas veces y lo hemos hablado muchas veces aquí con el doctor Abaunza. Ciertamente la cirugía de invasión mínima representó una revolución en la cirugía. No es solamente una nueva tecnología, es que creó una nueva teoría quirúrgica. Y digamos, la obligatoriedad de la cirugía que antes era, tenemos que hacer cirugía porque por medicina interna ya no podemos hacer más. Ahora, con la cirugía mínimamente invasora, que quiere decir mínimamente traumática, la cirugía puede ser la primera opción antes que la medicina interna. Y la medicina robótica, la telecirugía, y todo esto quiere decir una nueva teoría quirúrgica que no ha estado tan bien definida como sí la definió muy bien para la época, finales del siglo XIX, Halsted en Johns Hopkins. La informática. Entonces yo pido siempre a mis alumnos que lo miren no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino de la metafísica, y está llegando a crear inteligencia artificial. Al fin y al cabo, este computador que yo tengo es inteligente. La memoria de este computador es muchísimo mejor que la mía y que la de todos nosotros sumados es mejor la memoria del computador. Y ya hay computadores que van a tener el chip biológico. Y se están creando robots humanoides. De manera que la creación del hombre, que esto lo reconocen que es de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, el hombre está creando ahora unos humanoides. Y si uno mira la evolución del hombre, desde los primeros que fueron reconocidos ya como humanos, el Homo habilis erectus, el Homo sapiens, y ahí vamos en el Homo sapiens. Pero de repente aparece algo nuevo, el silicio. Yo lo llamo fragmentum silicius. Ustedes saben que ese es el fundamento de este computador. ¿Y qué es lo que hace? Pues que crea la máquina sapiens, la máquina que ya
es equivalente al hombre sabio. ¿Y será que entonces, hacia mitad del siglo XXI, habrá desaparecido el ser humano y será reemplazado por el Homo sapiens? ¿Será la nueva especie en la evolución humana? Personas como Stephen Gould de Harvard, que ya murió, predijo que hacia el año 50 esta será la generación que va a cubrir la faz de la Tierra y habrá desaparecido el ser humano como tal y será una mezcla biológica y mecánica. En este libro, pues considero los diferentes influencias que tiene la medicina, que son todas estas. Dos muy importantes, el conocimiento y el método, y el patrón epidemiológico y el patrón demográfico. Pero ahora surge uno que antes no era tan importante, pero ahora sí, porque interfiere con la acción de la medicina. Y esa la trato yo en la parte 4 del libro. Y en ese tengo estos dos artículos sobre los cuales me voy a referir. Miren este número de semana de 2001 y miren lo que dice el presidente de Fasecolda. 2001. La seguridad social se convertirá en uno de los grandes negocios de las aseguradoras de Colombia. Tenía una bola de cristal muy buena el doctor, porque se cumplió ampliamente el negocio más fabuloso con destrucción de la medicina. Y eso lo dijo William Fadul en el 2001. De manera que la Ley 100 lo que hizo fue que cambió un sistema de salud por un mecanismo de aseguramiento comercial, por un sistema de negocio. Y en la parte 4 tengo estos capítulos. Y también quiero mostrarles lo que dijo el presidente Santos en una presentación de televisión que ustedes recuerdan fue histórica, y esto fue en mayo del 2011, el 2 de mayo del 2011, y estaba acompañado de la Contralora, esta era la ahora sí, aquí está, que está en Italia, y faltan ahí el representante de la Procuraduría y el director de la policía, que estaban ahí a los lados, en la fotografía no aparecen, de manera que estaba con todos los órganos de control del gobierno, Contraloría, Auditoría, Procuraduría y director de la policía. Y mire lo que dijo: una mafia se está robando los recursos de la salud de los colombianos, un multimillonario desfalco en el sector de salud. Y Juan Luis Londoño, aquí en esta academia, y lo publicó en la revista hospitalaria que dirige el doctor Roberto Esguerra, se logró extender la cobertura, pero la mitad de la plata desapareció. Y lo escribió y lo dijo aquí, en este auditorio y arriba en la sala de juntas. Y mire lo que dice Sara Ordóñez: el sistema está reventado. 2001, la cuenta de compensación no da para pagar el post más allá de febrero del 2002. El sistema como está no funciona. Ministra de Salud de Pastrana. Y Virgilio Galvis: los que se estaban quedando con la platica, los intermediarios, los que negociaban con la salud, todos van a tener que rendir cuentas, algunos podrán terminar en la cárcel. Virgilio Galvis. Y otra vez Virgilio Galvis: raponazo al sistema de seguridad social, corruptos se robaron 2 billones. Y dice ahí lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Y el presidente Juan Manuel Santos: quiero anunciarles algo muy importante para el país. Vamos a tener un plan de beneficios universal, único e integral, que no va a excluir ninguna patología.
hemos estudiado en qué país del mundo hay POS y no hemos encontrado ningún país del mundo que tenga POS, porque en ningún país del mundo se le ocurre decirle al médico, habrá algunas enfermedades que usted no puede tratar. Y entonces cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene unas enfermedades que le dice no, vaya y se muere porque no está cubierto por el sistema. Este es el único país del mundo que tiene POS. Y el señor Gaviria, el doctor, señor, porque no sé si tiene doctorado, pero él tiene maestría en economía y es ingeniero, pero él es el actual ministro. Está metiendo en el plan de desarrollo la continuación de esto. Mire lo que dice el tiempo. Los cambios anunciados están fundamentados en palabras del presidente Santos. 3 principios que los repitió el lunes. Los que estuvimos allá lo vimos. La salud en Colombia es un derecho. Y el aseguramiento de la población es responsabilidad del Estado. La salud no es un negocio. Y el 12 de agosto el presidente Santos anunció unas medidas soportadas en el principio básico de que la salud no puede ser un negocio, sino que es un servicio social y es un derecho de los colombianos. Y aseguró que con ese principio se iba a actuar. Y dijo, en Caracataca, en el 2013, se necesita un modelo que deje de ser un negocio. Es indispensable con esta reforma de la salud que en Colombia deje de ser un negocio y sea un derecho fundamental. Y eso se logró con la ley estatutaria. El ministro Gaviria, sin embargo, a través del plan de desarrollo, está haciendo una antirreforma. Y hace un rato estábamos reunidos con algunos de los académicos mirando el plan de desarrollo y evidentemente él metió en el plan de desarrollo lo que tenía en la ley ordinaria que le tumbaron en el Congreso. Vamos a tener que demandar el plan de desarrollo. El presidente Santos en la W. Y esto es lo que pasó. Con la ley 100 se desfiguraron por completo los principios constitucionales y se hizo del servicio público de la salud el más prosaico y mundano de los negocios, entregándose como cualquier mercancía a los particulares. Miren lo que decía el presidente Kennedy. Cualquiera que sean las regulaciones de control que imponga el Congreso sobre la industria del aseguramiento en salud, en muy poco tiempo los controlados terminarán controlando. Y eso fue lo que pasó en Colombia y está pasando en Colombia. Y que es hijo de Edward Kennedy, el más joven de la dinastía, la atención de la salud no es solo un derecho, es un asunto moral. El presidente Santos, al instalar las sesiones del Congreso el 20 de julio del 2013, dijo que la reforma estatutaria de la salud que ustedes aprobaron, señores congresistas, y que él firmó el lunes, la consagra al fin como un derecho y no como un negocio, un paso en la dirección correcta que la propia alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas destacó en su visita al país esta misma semana. Hace 4 días dijo esto: los pacientes dejarán de ser clientes del sistema de salud. Se le devuelve al cuerpo médico su autonomía y los pacientes ya no estarán más limitados a un plan obligatorio de salud. Yo fui director de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y creo conocer la educación médica de Colombia bastante bien. Esto representa una responsabilidad gigantesca para el cuerpo médico. Volvemos a tener el total manejo si esto se cumple. Y tenemos 58 o 59, Gustavo, facultades de medicina, y solamente 27 pertenecen a ASCOFAMI. Y hay otras, creo que son 6, que son observadoras, o no sé cómo se llaman, y asisten a las reuniones
Es decir, menos de la mitad de las facultades de medicina de Colombia pertenecen a Ascofame, lo cual quiere decir que no llenan los requisitos mínimos de Ascofame, que no son los más estrictos del mundo. Es decir, estamos produciendo unos médicos de unas facultades de medicina de muy mala clase. Y ya lo estamos viendo, los que seguimos viendo pacientes. Yo no opero, pero por lo demás veo pacientes. Y veo lo que son los médicos que salen de muchas de esas facultades que no tienen los recursos para dar una educación de calidad. Y ellos van a ser los que cometen el pecado. Y en el momento en que los médicos sean acusados de no cumplir, ahí sí perdemos la autonomía y la vamos a perder del todo. De manera que la preocupación que nosotros tenemos aquí en esta academia es muy grande. Hemos hecho un llamado ya a las asociaciones, a la Asociación de Sociedades Científicas, al Colegio Médico, a la Federación Médica, a Ascofame, para que hagamos un plan de choque para poder garantizar que la gente que sale sí sea gente idónea, no solo profesionalmente, sino desde el punto de vista ético. Porque vamos a ser los ordenadores del gasto. Y si esto no se hace bien, pues se quiebra el sistema. Y volvemos a ser, ahora sí, unos empleados de los entes intermediarios. Esta es una precaución gigantesca que tiene esta academia. Y en una reunión conjunta que estamos citando de la Comisión de Educación y de la Comisión de Salud, vamos a hacer un planteamiento firme sobre esto y un llamado muy grande. Y vamos a organizar reuniones, conferencias, toda clase de eventos para hacer que el médico no solo recuerde sus conocimientos y los haga muy firmes para poder actuar bien, sino la parte ética, porque tenemos la responsabilidad más grande que se le ha dado al cuerpo médico ciertamente en los últimos años. Entonces, ya para terminar, ¿qué fue lo que la Ley 100 hizo? Que cambió un sistema nacional de salud por un mecanismo de aseguramiento comercial y cambió un manejo salubrista por un criterio de manejo economicista, ni siquiera económico, economicista. Estableció una posición dominante de los intermediarios financieros que interfiere seriamente con la autonomía profesional. Y la gobernación de la salud, el manejo, pasó a estar en el gobierno, en ASEMI, y el lobby de ellos en el Congreso es gigantesco y poderoso. Eso está causando una desprofesionalización de la medicina, porque cuando uno obliga a un médico joven, recién salido de las clases de ustedes, y lo contrata para que haga consulta en 15 minutos, y ya he visto el contrato, 15 minutos, usted está obligando a ese médico a actuar mal, porque en 15 minutos a duras penas alcanza uno a saludar al paciente. Entonces esto no puede seguir. Y lo que este libro ha tratado de hacer es sacar qué es la medicina y qué es en ese capítulo 4 lo que ha causado lo que yo llamo la desprofesionalización de la medicina. Y lo peor de todo es que este sistema es corrupto y corrompe. Y desgraciadamente ya tenemos casos de médicos que están metidos en cosas no santas con la industria farmacéutica, con los proveedores de equipos. Y seguramente tenemos que marchar unidos para asegurarnos que la salud deja de ser un negocio y que la salud tiene que ser un derecho humano. Entonces termino mostrándoles dos primeros artículos de la ley que se aprobó, que sancionó el presidente el lunes. Fíjense el primero: la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer esos mecanismos de protección. Y el número 2, el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Es decir, no puede haber nada, ninguna disposición
porque esta ley es estatutaria. Y me decía mi hija María Isabel y Carlos González, que son abogados, me decían anoche o antenoche que la ley estatutaria está por encima de la ley del plan de desarrollo. Si eso es así, lo que el ministro metió, que va en contra de esto, pues tiene que caerse. No sé cuál será la autoridad que lo haga. Entonces, lo que se ha logrado es que la salud se reconozca como un derecho fundamental con categoría constitucional. La responsabilidad es del Estado. Los recursos se aseguran. Se acaba el POS y se hace un plan universal con las restricciones que tienen todos los países del mundo y se mantiene la autonomía médica con una muy fuerte autorregulación. La responsabilidad del Estado es garantizar la salud y prohíbe la expedición de normas que menoscaben los mecanismos de protección de ese derecho. Entonces ese plan no lo vamos a tolerar y no lo vamos a aceptar. Y ya estábamos hablando con varios académicos aquí arriba de las demandas que ya están en curso o están cocinándose contra el plan. Y yo quiero esta noche, como este último diapositivo, rendirle un homenaje a Fernando Sánchez Torres, porque la Gran Junta Médica la inició Gustavo Malagón en su presidencia. Creo que Gustavo, allá está Gustavo, fundador de la Escuela Militar de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar. Gustavo inició esas reuniones y Fernando la consolidó como la Gran Junta Médica y logró que se asistiera a ella. Y él, después de muchas reuniones y de que habíamos redactado una ley estatutaria como de 30 o 40 artículos, Nelson Contreras está aquí, ¿se acuerda cuántos eran los artículos? Eran como 36 artículos, si mal no recuerdo. Entonces, él un día dijo, miren, estos artículos los puedo reducir a 14. Y se puso a trabajar aquí con Marta Mendoza y elaboraron 14 diapositivos que vinimos a conocer al día siguiente en la Casa de Nariño, cuando él le presentó al presidente el proyecto de ley estatutaria. Y yo vi como la cara del presidente iba cambiando y se iba transformando y sonreía hasta el punto de que en ese momento un senador le dijo, presidente, usted no ha llevado a radicar sino una ley al Congreso, la de Justicia y Paz, ¿por qué no lleva esta? Y se fue el presidente y la radicó en el Congreso. De manera que la ley estatutaria es el producto de la Gran Junta Médica, que a su vez es el representante del cuerpo médico. Y Fernando Sánchez Torres la presentó, la redactó, y por esa razón el lunes, el único que habló, aparte del presidente, fue Fernando, por petición expresa del presidente. Termino entonces diciéndoles que la Ley 100 creó la atención gerenciada de la salud. La ley estatutaria debe terminar con eso y debe crear un nuevo modelo de salud. Un modelo de salud que garantice el derecho humano a la salud y que acabe con la salud como negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Félix, por esta estupenda presentación, porque además de dejarnos saber sobre su libro, nos ha mostrado algo que es de importancia fundamental y de última hora, que es esta ley estatutaria que empezamos a defender ahora y que trataremos de lograr que sea reglamentada como el país necesita y no como el lobby aquel quiera. Muchas gracias por esta presentación. La Junta Directiva consideró que el comentario a este excelente libro debería hacerlo el académico de número Gabriel Carrasquilla. El doctor Carrasquilla es un médico bogotano
que fue a la Universidad del Valle a graduarse, especialista en salud pública de la misma universidad, con máster en salud pública tropical de la Universidad de Harvard, y doctor en epidemiología de la salud pública y de la salud pública tropical también en la Universidad de Harvard. El doctor Carrasquilla ha desempeñado muy diversos cargos docentes y administrativos, entre ellos la dirección de la División de Salud de la Fundación FES, la dirección del Hospital de Jamundí hace ya bastantes años, la Secretaría del Departamental de Salud del Valle del Cauca y el profesorado en epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. Ha sido además consejero del Programa Nacional de Salud de Colciencias, consultor de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, consultor de la Fundación Rockefeller y de la Unión Europea, consultor del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Por supuesto, tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales y actualmente se prepara para tomar en sus manos y sin duda darle una nueva vida a la Federación Panamericana de Facultades de Medicina, FEPAFEM, en nuestro país. Doctor Carrasquilla, por favor, tome la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y un saludo especial para el presidente de la Academia y los otros miembros de la Junta Directiva. Doctor Moisés Basserman es rector de la Universidad del Valle, decanos de la Medicina de la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, profesor José Félix Patiño, María Isabel, señores y señoras académicos, académicas y señoras y señores. La designación que me hizo la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina para hacer el comentario de orden del libro Pensar la Medicina del doctor José Félix Patiño es para mí un honor y un privilegio poderlo hacer. Conocí al doctor Patiño hace unos 20 años siendo miembro del Consejo Nacional de Salud de Colciencias y desde entonces siempre he profesado una estima muy grande y una admiración muy especial por el doctor Patiño, además de que hay muchas cosas con las cuales siempre me he sentido muy identificado. La primera que podemos anotar, como ya lo mencionó en su presentación el doctor Patiño, es la Ley 100, pero así, es decir, porque estamos convencidos que la Ley 100 no ha contribuido a la salud de Colombia, que por el contrario ha sido una ley que ha fomentado el negocio, ha fomentado la corrupción y no tenemos, excepto a nivel de aseguramiento, que era lo que buscaban los aseguradores, resultados que uno pueda demostrar universalmente en salud. Tenemos, y me he sentido siempre identificado con el doctor Patiño en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Yo estuve en la Fundación Santa Fe de Bogotá en su grupo directivo por invitación del doctor Roberto Esguerra hasta el año pasado y siempre estuve en la dirección del Centro de Investigaciones con el Consejo Permanente y con la orientación permanente del doctor José Félix Patiño. Me identifico con el doctor Patiño, con esta academia. También, como el doctor Patiño, tengo el convencimiento que es la academia
Nacional de Medicina la que tiene que liderar, convocar para que no solamente la medicina como profesión y como ciencia, que es lo que siempre ha estado luchando la academia, sino la salud en su concepción más integral y más completa. Le corresponde a la Academia de Medicina liderar los procesos para defender la medicina y mejorar las condiciones de salud de este país. Y también me identifico con el doctor Patiño en algunas cosas muy particulares. Nunca tuve la oportunidad de oír ni asistir a óperas de María Callas, pero actualmente la mejor soprano es Ana Netrebko, y que tanto el doctor Patiño como yo admiramos muchísimo y compartimos esa admiración, de manera que para mí ha sido un privilegio poder hacer este comentario del libro Pensar en la Medicina, porque como anoto desde hace muchos años, siempre me he sentido muy identificado con el profesor Patiño. No voy a hablar, por supuesto, de todo lo que sería el doctor José Félix Patiño en su historia, en su desempeño profesional. Solamente estoy señalando el último acontecimiento, que fue hace 4 o 5 días, como lo anotó el presidente de la Academia, y es el lanzamiento oficial de la cátedra José Félix Patiño en la Universidad Nacional de Colombia. Esta es la 5ª cátedra en más de 200 años de historia de la Universidad Nacional, por medio del cual la universidad, es la universidad más importante del país, reconoce la labor de la rectoría del doctor Patiño cuando hizo la reforma estructural a la Universidad Nacional. Todos los demás méritos que ha acumulado en la vida del doctor Patiño, todos aquí los conocemos muy bien, y quería solamente resaltar este último, que es de apenas unos 4 o 5 días. Pero como lo dice el prólogo, y bien vale la pena que todos puedan tener la oportunidad de leerse el libro completo. El prólogo es un prólogo muy lindo, y empieza el libro diciendo: pero una persona de la talla del doctor José Félix Patiño tuvo una inspiración, y una inspiración muy temprana, desde niño, con una de las figuras más eminentes de la medicina y de la salud en Colombia, que fue su padre, el profesor Luis Patiño Camargo. Y también voy a mencionar solamente 3 o 4 cosas y logros del profesor Patiño Camargo para resaltar y poder mirar ese ambiente en el que se creció el doctor José Félix Patiño, y que le sirvió de inspiración para llegar a completar todos los logros que ha tenido en su vida. El profesor Patiño Camargo fue reemplazado en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por el doctor Guillermo Castillo Torres como académico número 17 en 1978, cuando murió el profesor Patiño Camargo, y cuando tomó posesión el profesor Castillo Torres habló del doctor Patiño Camargo como el pionero de la investigación médica en Colombia en el ramo de los terribles flagelos tropicales. Y podemos citar 4 de estos logros del profesor Patiño Camargo. El profesor Lombana Barreneche, que era la gran autoridad a comienzos del siglo XX en Colombia, anotaba siempre que el tifo exantemático, la versión que se veía en Bogotá de tifo exantemático, era una forma aguda y severa de fiebre tifoidea. Y el profesor Patiño Camargo, en su tesis como médico, siendo muy joven, desvirtuó esta posición del profesor Lombana Barreneche y demostró que el tifo exantemático en Bogotá era diferente a la fiebre tifoidea, y ese fue el primer logro que pudo mostrar cuando presentó su tesis.
el doctor Patiño no nació aquí en Colombia. El doctor Patiño nació en Venezuela, en San Cristóbal, precisamente porque el profesor Patiño Camargo estaba en el oriente de Colombia, dedicado a la erradicación de la fiebre amarilla, que después fue llamado a Venezuela para hacerlo. Y uno de sus descubrimientos fue la fiebre petequial de Tobia, en el valle del río Tobia, aquí en Colombia. Esta fue su publicación en la revista de la Facultad de Medicina en 1941. Esta es una rickettsiosis que aparecía y que se habían reportado rickettsiosis solamente en la rickettsiosis de la fiebre de las montañas rocosas, y otra, no recuerdo en este momento el lugar, y fue reportada por el profesor Patiño Camargo la fiebre petequial de Tobia, y también la bartolenosis en 1939. Además que esto muestra de dónde venía la inspiración del doctor Patiño Restrepo para haber crecido, haber sido médico y haber logrado lo que ha logrado durante toda su vida. En cuanto al libro y al autor, cuando uno lee el libro, lo que encuentra tremendamente evidente es, como lo anotó el doctor Juan Mendoza, el humanismo y la erudición del doctor José Félix Patiño. A través de todo el libro comienza con el primer capítulo, que es lo que nos narró al comienzo el doctor Patiño, y es la historia de Esculapio y la historia de Hipócrates. Pero lleva desde hace todos esos miles de años y llega hasta la infomedicina y el computador que nos presentó también el doctor Patiño. De tal manera que en unos libros de relativas pocas páginas para lo que nos está manifestando, recorre la historia de la medicina desde su inicio hasta la medicina actual, a lo cual me voy a referir a otros puntos un poco más adelante. Pero también se puede ver en el libro, a través de todo el libro, uno puede ver esa visión de profesor, de universitario, y por eso la Universidad Nacional lo reconoce con la quinta cátedra de la universidad, como la cátedra José Félix Patiño. Y a pesar de haber tenido una formación y una práctica esencialmente clínica como cirujano, su paso por el Ministerio de Salud, por la Rectoría de la Universidad Nacional, como director de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, como presidente de la Escuela Nacional de Medicina, uno se sorprende, y mi formación es básicamente en la salud pública, uno se sorprende de ver esa conexión tan clara que existe a través del libro y en la mente del doctor Patiño desde la medicina y la práctica clínica con el paciente, pasando por la salud pública y un análisis profundo de los servicios de salud. Es un hilo conductor en donde uno no encuentra soluciones de continuidad, sino que más bien encuentra una coherencia entre esa parte clínica esencial y el sistema de salud como una estructura que debe responder a la salud de una población. Pero además, como cirujano, no solamente como médico, sino como cirujano, insiste, y también se ve a través del libro, desde el momento en que describe la historia de la medicina hasta la estructura de los sistemas de salud, cómo tanto la medicina como la cirugía son procesos intelectuales, y en eso resalta en el componente de educación médica, en el componente de sistemas de salud, en el componente de la práctica de la medicina y de la cirugía. Ha sido, desde luego, un abanderado, un líder, no solamente para Colombia, sino para otros países, en lo que ya se ha referido sobre la Ley 100, que rige nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud, y porque anota claramente que es
una ley que va contra la ética aristotélica, la ética de Hipócrates, contra la medicina como profesión y contra, ya desde luego, contra el pensamiento hipocrático. Pero esa defensa de la medicina no es una defensa de la medicina de élite, que sí ejerció el doctor Patiño, pero desde la fundación de la Fundación Santa Fe de Bogotá siempre se insistió, y la primera unidad de la fundación que comenzó a funcionar fue la División de Salud Comunitaria, pensando en que una fundación como la Fundación Santa Fe debía tener esa aproximación y ese enfoque, primero que todo, la salud comunitaria. En cuanto al libro, estos son algunos de los. La producción del doctor Patiño ha sido tremendamente grande en artículos y en libros. A la derecha están algunos de los libros que ha escrito el doctor Patiño, y voy a resaltar solamente un par de cosas porque ya lo resaltó en su presentación. Esto está en la última parte, en la contraportada del libro, pero es el primer libro que se edita de la colección de apuntes maestros, que es una colección del rector de la Universidad Nacional, y desde el punto de vista de bibliográfico, bibliológico, tiene muchos aspectos, pero vale la pena, también lo mencionó el doctor Patiño en su presentación, es la primera publicación en libro que tiene la familia tipográfica Ancísar. Es exclusivo de la Universidad Nacional. Esto tomó más de un año en investigación y en desarrollar esta tipografía para usarla por primera vez en un libro. El libro, el contenido del libro de Pensar la Medicina tiene 4 partes. Una parte que es la historia, la ética y la epistemología de la medicina, que tiene 6 capítulos. La parte de la cirugía con el corazón, con la mente, con las manos, también de 6 capítulos. Una más extensa de 8 capítulos, que es la educación médica, y sistemas de salud, que son 6 capítulos. Este es el contenido del libro, y son 4 partes que son una compilación de diferentes artículos, pero son artículos muy bien integrados en cada una de las 4 partes, y los temas centrales o las ideas fuerzas o los hilos conductores de las ideas básicas que quiere resaltar y que ya nos refirió el profesor Patiño en su presentación, se identifican claramente en las 4 partes y en cada uno de los capítulos. Es un libro, como ya noté, muy rico en historia, que va desde Esculapio hasta la infomedicina, pero además es un libro revolucionario y actual en conceptos y en propuestas. En la parte de educación médica, en la parte de los sistemas de salud, es evidente que son propuestas que algunas que fueron a comienzos de este siglo todavía son actuales, todavía están presentes. Y cuando uno lee el libro a través de todas sus páginas, de verdad que yo sentí como un reencuentro con la medicina, volver a pensar la medicina y volver a pensar en la medicina y en la práctica de la medicina y en el ejercicio de la medicina. Hay 4, aun cuando coinciden los capítulos con las ideas centrales, sí quiero resaltar esos 4 ideas centrales que, como les digo, también se observan a través de todos los capítulos. Uno, y por el cual empieza, es el aspecto, el tema de la ética. El tema de la ética, y como también ya anotó, de la ética aristotélica, la ética de Hipócrates, que es la que ha sido el hilo conductor de la práctica de la medicina y que la ha regido por los últimos, por
por 2500 años. Hace una referencia a lo que significa esa ética médica en términos de que es beneficencia, que es autonomía del médico, que también es que como profesión también se refleja en todas las páginas del libro, y de justicia, que significa equidad, y que también reflejándose a través del libro vemos cómo nuestro sistema el que tenemos actualmente es un sistema esencialmente inequitativo. Hay en este sistema una evidente contradicción entre esa ética hipocrática y nuestro sistema general de seguridad social en salud y la medicina como profesión y como ciencia, que ha sido el estandarte y el punto de trabajo de esta academia. Es diferente y se contradice con lo que tenemos actualmente, que es la salud como un producto de mercado. Y por lo tanto hay una contradicción entre la ética de la medicina y la ética del mercado, que es la que prevalece actualmente. También se observa cómo a través del libro esa relación médico-paciente se ha desvirtuado, porque ahora es una relación de cliente ante un nuevo contrato social, y cómo además durante todo el progreso de la medicina y el progreso tecnológico y científico también se ha ido desarrollando y se debe desarrollar una nueva ética sin perder el norte que se trazó desde el comienzo. Una segunda área de trabajo del libro como parte, pero también que se refleja en los diferentes aspectos, porque está relacionado con los sistemas de salud, porque está relacionado con la práctica de la medicina y de la cirugía, y desde luego con la historia, es la educación médica. Y hay algunas ideas generales que vale la pena resaltar. La educación médica sí está en crisis porque el sistema está en crisis, y hace un análisis detallado y cuidadoso de por qué este sistema ha generado una crisis en la educación médica, siendo la educación médica y la calidad de la educación médica una responsabilidad social. Eso está en rojo porque no lo dice el doctor Patiño, sino lo cita en su libro, y esa frase no tiene sino 105 años, porque fue el informe Flexner en 1910, pero que todavía es vigente y que todavía tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando anoto que es un libro que es revolucionario, que es propositivo, que es proactivo, es porque anota que las facultades de medicina tienen que tener planes flexibles y versátiles para un producto diversificado. Y vamos a ver también cómo hace propuestas de la nueva formación del médico en una forma diferente a como prácticamente todos nosotros fuimos formados, que era mucho más estricto, mucho más rígido. Se propone en el libro una formación que fue como se propuso en la Federación Panamericana de Facultades de Medicina cuando dirigía el doctor Patiño la FEPAFEM, y como se propuso en la Universidad de los Andes, doctor Bernal, el inicio de la Facultad de Medicina con esa característica flexible y versátil. Y hace una especial referencia al informe Flexner que me voy a referir en un par de diapositivas adelante. Llama mucho la atención cómo un médico y un cirujano con la excelencia del doctor Patiño hace referencia a que la formación del médico tiene que ser hoy en día mucho más amplio, y no entiende la formación de la medicina sin abarcar temas como la administración, como la gerencia, como la economía de la salud.
además sin perder esa característica esencial del juramento hipocrático, que para el médico lo más importante es el paciente y su recuperación. Plantea cómo el fundamento actual de la enseñanza de la medicina es el manejo de la información. Debe ser una educación médica mucho más universalizada y, bien importante, que la medicina basada en evidencia tiene que tener sus límites y sus características propias, porque más bien, como anota, debe ser como lo propuso el profesor Miettinen, de quien tuve el privilegio de ser su alumno en epidemiología, debe ser medicina basada en el conocimiento, y hace una diferencia entre la medicina basada en la evidencia y la medicina basada en el conocimiento, que permítanme, yo paso por acá más adelante y vuelvo, no, me perdí. Porque es muy importante la diferencia que hace, está más adelante, y es algo que se ha desarrollado en los últimos 25 años, en cómo la decisión para manejar un paciente que se hace, o para manejar los pacientes, no pacientes, sino los pacientes en general, cuando uno encuentra el famoso P menor de 0.05, y cuando entonces es estadísticamente significativo, entonces ya se toma como una verdad absoluta que es lo que hay que tomar, hace una reflexión sobre eso y dice, no, el ejercicio de la medicina es algo complejo, lleno de incertidumbre, y por lo tanto no nos podemos basar solamente en un resultado estadístico, que es el desarrollo que ha tenido precisamente la estadística en los últimos 25 años, diciendo también no podemos basarnos solamente en un P menor de 0.05, y por eso hay una diferencia entre quienes siguen esa línea que se llaman los estadísticos frecuentistas, y los que siguen la línea diciendo, pero es que hay que tener en cuenta lo que ha pasado antes y no solamente el valor P, y eso es basado en un teorema que se llama el teorema de Bayes, y el doctor Patiño lo trae aquí sin nombrarlo, pero es el mismo concepto de la incertidumbre y de la complejidad para el ejercicio de la medicina y para la toma de decisiones en salud en general. Plantea, como ya noté, un currículum diferente para enseñar medicina, y anota cómo la educación médica debe tener diferentes componentes y no solamente la formación en fisiología, en patología y en los aspectos clínicos, sino es un médico mucho más integral, mucho más completo, y por eso afirmo nuevamente que la propuesta del libro es un libro proactivo, revolucionario, mucho más actual y con una visión de futuro muy grande. Hay un punto bien importante, y es, el libro anota cómo hay una superproducción de médicos que están mal capacitados y que hay un exceso de malas escuelas de medicina. Ya anotó que hay 58, 59 escuelas de medicina de nosotros aquí en Colombia. Y esa superproducción no ha mejorado la distribución espacial de médicos. Las áreas rurales siguen desprotegidas, las áreas rurales siguen sin médicos. Pero ese bajo nivel de la formación en medicina tiende a desplazar el alto nivel, y entonces vemos facultades de medicina, escuelas de medicina llenas de estudiantes que están entrando a ese sistema defectuoso, a ese sistema que no garantiza la calidad de la atención de los pacientes. Y obviamente la proliferación de escuelas de medicina obedece principalmente a razones económicas y políticas, y sabemos que aquí en este país muchas de las escuelas de medicina han surgido porque pertenecen a algún político o cosas por el estilo.
Pues esto no lo dice el doctor Patiño en el libro, sino lo cita el doctor Patiño, porque eso fue dicho por Abraham Flexner en 1910, pero es lo que estamos viviendo 105 años después en Colombia en una situación bastante similar, y por eso es un libro que ese informe Flexner es importante, porque el informe Flexner en 1910 fue un informe que definió claramente el futuro de la educación médica en los Estados Unidos y en el mundo. Y sí, doctor Juan Mendoza, ciertamente en la Universidad del Valle, como cita el doctor Patiño, fue donde se desarrolló de la manera mejor, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, esa nueva concepción de la formación de medicina. Y afortunadamente yo tuve el privilegio de estar en la época más florida de la Universidad del Valle, y por eso me enorgullece mucho que, siendo egresado de allá, el doctor Patiño lo haya citado en su libro como el ejemplo de la aplicación de esa nueva formación de médicos en el continente americano que se realizó en la Universidad del Valle. Pero vea, doctor Mendoza, que después volví. Otro punto bien importante a través de todo el libro es el ejercicio de la medicina, y por eso anotaba que uno tiene un reencuentro con la medicina cuando lee el libro. La medicina tiene un propósito moral y es fundamentalmente una actividad intelectual, y como lo ha planteado la Academia Nacional de Medicina desde hace varios años, tal vez desde cuando estuvo el doctor Patiño en la presidencia, y cuando empezó la Academia de Medicina a liderar ese proceso de hacer consciente no solamente a la salud, sino al país, de lo que significa la Ley 100 de 1993 en el sentido de tener un impacto sobre la medicina como profesión y como ciencia. Desde ese momento se ha venido liderando por parte de la Academia de Medicina defender la medicina como profesión y como ciencia, pero también teniendo una capacidad de autocrítica tremendamente relevante y tremendamente importante. Cita autores como definen que la medicina sí tiene los límites. La medicina tiene límites, y quienes ejercemos o hemos ejercido la medicina, se encuentra uno con barreras que no puede superar, y es evidente que en el manejo de pacientes hay límites, y muchas veces es la situación del paciente quien define y vence a la medicina y muere el paciente. Y en todo ese trayecto, ya noté, llega a la concepción de la infomedicina y cómo la medicina actual y la práctica de la medicina actual está basada en un sistema organizado de conocimiento, que además tiene que unirse la medicina basada en la evidencia, la medicina basada en el conocimiento, en eso que anotaba anteriormente de la nueva estadística bayesiana, que tiene en cuenta en la práctica pues, de la aplicación de la estadística, como en la práctica de la aplicación de la medicina, tiene en cuenta ese juicio clínico que también tanto ha defendido el doctor Patiño en las discusiones sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hay muchas referencias también, no solamente a la medicina, sino a la cirugía como un ejercicio esencialmente intelectual, y el segundo capítulo se llama Cirugía con el corazón, por ser un propósito humanitario, con la mente por ser un propósito intelectual, y con las manos por ser un arte en el que solamente cabe la perfección. Voy a pasar una diapositiva un poco más rápido, pero hace un contraste entre lo que era la cirugía convencional y la hoy cirugía mínimamente invasora, a la cual también le dedica
un capítulo especial anotando ese avance que ya refirió el profesor Patiño en su presentación con la robótica y otros aspectos. Y finalmente, sobre los sistemas de salud, que como anotaba es algo que también nos hemos identificado siempre con el doctor Patiño, hace un par de citas muy importantes con respecto al sistema de salud de los Estados Unidos. Esta es una publicación de Richmond y Fein, creo que fue en Science o en Lancet, pero se aplica exactamente a nuestro sistema general de seguridad social en salud, que aun cuando esto hace referencia al sistema del Managed Care en los Estados Unidos, y también una publicación en el New England Journal of Medicine de Winia y colaboradores, donde anota que el profesionalismo médico que el doctor Patiño siempre ha sido abanderado en defenderlo, está en bastante peligro por el managed care que se ha impuesto en distintos países y que nosotros somos un mal ejemplo para eso. Ya anotó, y no me voy a detener mucho en los aspectos de nuestro actual sistema general de seguridad social en salud, que va contra la ética, que no es equitativo, que no ha tenido mejoramiento de verdad de las condiciones de salud, que es una fuente de enriquecimiento para unas empresas, que es una fuente de corrupción, y que esperamos que esta ley estatutaria nos presente un panorama diferente en el futuro próximo. Pero sí lo plantea en el último capítulo como la solución para esta situación de salud de Colombia es una solución radical, un cambio de fondo y una eliminación de la intermediación financiera que se ha presentado en nuestro país. Y quiero terminar diciendo, todos los libros pueden dividirse en dos clases. Son libros del momento y, como pensar la medicina, libros de todo momento. Y creo que este es un libro para tenerlo siempre en la cabecera y, como anotaba el doctor Juan Mendoza Vega, estarlo leyendo, y deberíamos leerlo todos los médicos y sobre todo nuestros estudiantes de medicina, porque de verdad que este es un libro de todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias por este excelente comentario, doctor Carrasquilla. Estamos plenamente de acuerdo con su frase final. Este es un libro de todo momento y para todo momento de aquí en adelante. Creo que va a tener gran repercusión, espero yo, y ciertamente la academia va a seguir, ahora sí, con más ánimos, en la pelea por cambiar el sistema, por devolverle a la medicina la profesionalidad, el respeto a la ética y centrar el ejercicio de la medicina en la persona, que es como debería ser, y no en la ganancia ni en el interés económico como viene sucediendo. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de hora? Tendríamos unos pocos minutos para que, si alguno de los presentes quiere hacer alguna observación o alguna pregunta, la pueda hacer, con el ruego de que sean muy breves en esas intervenciones si las hay. Bueno. Si no, les agradezco a todos su presencia, y el doctor José Félix y sus hijas nos ofrecen una copa de vino que brindaremos con mucho gusto. Se levanta la sesión. ¿Dónde conseguimos el vino?